En esta ocasión hablaremos de los dobladores de voltaje. Como vemos, un duplicador de voltaje permite duplicar el valor de voltaje que tenemos en la señal y este específicamente trabaja al doble. Vemos que aparecen dos capacitores C1, C2 y de sub 1 y de sub 2. En este ejemplo aparece un transformador y aunque este no es necesario para poder obtener esa función específica del voltaje, vamos a analizarlo desde el lado izquierdo. Tenemos una señal senoidal conocida como semiciclo y vamos a enfocarnos al semiciclo positivo. En esta condición, la polaridad que tiene el transformador primario en la parte superior y negativo en la parte de abajo del transformador. En esta condición, el empuje de la corriente va a ser que la corriente intente pasar a través del capacitor C1 y cuando llegue a este nodo o a este punto va a intentar pasar a través de subtos. Sin embargo, esa circulación de corriente solamente se va a producir en caso de que los diodos queden en polarización directa. Vamos a asumir que en este caso el diodo de sub 1 y diodo de sub 2 son diodos ideales. Si nos damos cuenta, cuando la corriente llega a este nodo, la opción que tiene debido a los potenciales eléctricos que estamos manejando y bajo la polarización directa que se va a obtener en de sub 1 solamente tiene la opción de transmitir esta corriente a través de esta malla, no puede hacerlo a través de sub 2 porque este diodo ha quedado en polarización inversa, teniendo en cuenta que el potencial eléctrico que aparece en el cátodo es mayor al ánodo. Podemos pensar cómo se logra eso si en esta terminal y corresponde a la misma que tenemos aquí en el cátodo, se tiene un potencial eléctrico negativo. Sabemos que esta terminal es negativa respecto a esta, pero esta terminal respecto a esta posee un potencial eléctrico mucho más alto y por lo tanto el voltaje de sub 2 queda en polarización inversa, de tal manera que la corriente no puede circular a través de él y por consecuencia no se puede polarizar al capacitor C2. Como ya hemos dicho, en la circulación de corriente se da a través de esta malla y en esta división esto permite cargar el capacitor C1 hasta el voltaje máximo que tiene el transformador en el secundario, que normalmente se denota como C sub D o bueno, recordemos en esta polaridad de C1 que vamos a recordar cuando analicemos el segundo semicírculo o el semicírculo negativo. Antes de pasar al análisis, recordemos que este uno tiene esta polaridad. Bueno, empecemos nuevamente del lado izquierdo. En esta condición, este semiciclo negativo provoca que la polaridad ahora del transformador primario sea positivo en la parte inferior y negativo en la parte superior. Esta polaridad se ve también en el secundario del transformador y por lo tanto ahora el transporte de la corriente o el empuje probable se va a dar a través de esta dirección. Cuando la corriente llega a este nodo, tiene dos opciones, ir a de sub 1 o intentar cargar al capacitor C2. Sin embargo, de sub 1 queda en polarización inversa, por lo tanto la corriente no puede circular a través de él. La opción que le queda es ir a través de C2. Sin embargo, para que pueda circular corriente en este capacitor eh, y poder cargarlo, el diodo de sub 2 tiene que tener polarización directa y esto se logra porque el potencial eléctrico que tenemos en el ánodo es mucho más alto ahora que el que tenemos en el cátodo en la otra terminal. ¿Por qué? Porque recordemos que este potencial eléctrico que tenemos en la parte superior no se ve en esta terminal y en comparación a este punto definitivamente tiene un potencial eléctrico mucho más bajo, lo que hace que este diodo de sub 2 se comporte como un interruptor cerrado y la corriente pueda circular a través de él de tal manera que va a permitir que el capacitor C sub 2 pueda cargarse y por lo tanto la trayectoria de corriente se tiene cuando se aplica el semicírculo negativo de la fuente. Es como lo muestra en esta trayectoria. Y la pregunta natural viene, es, ¿el valor del voltaje permite
cargar o el valor que se obtiene en el capacitor C2. Bueno, vemos que ahora la polaridad que tiene C1 y la que tiene el transformador la podemos representar como si fuera una batería. Dos fuentes que en esta polaridad y que encontramos en serie se pueden sumar. Si aplicamos la regla de Kirchhoff, teniendo en cuenta esas polaridades, vemos que el voltaje en el capacitor C1 más el voltaje pico que se tiene entre las terminales del transformador será igual al voltaje que aparezca en el capacitor C2 y que mediremos entre estas terminales. Es decir, tenemos en cuenta que el capacitor C1 durante el ciclo anterior, que es el semiciclo positivo que cargó también al voltaje pico del transformador, podemos sustituir en esta expresión, aunque de tal manera esta expresión se transforma en esto, lo que nos indica que el voltaje en el capacitor de C2 será igual a la suma de los dos voltajes picos, tanto originados por el capacitor C1 como el que se obtiene en el secundario del transformador. Y por consecuencia, para terminar, el voltaje en el capacitor C2 es ahí donde tenemos ese voltaje duplicado que da igual a dos veces el valor del voltaje pico.